Buenas tardes, profesor. El día de hoy vinimos a presentar nuestro proyecto de investigación, el cual se titula Creación de estrategias en beneficio de niños de quinto grado con problemas atencionales debido a la educación virtual en la institución educativa técnica e industrial El Milagroso en Soledad en el 2021. Los integrantes de la investigación son Mayra Céspedes, Gabriel Ortega, Harold Herrera y mi persona, María José Cárdenas. En la presente investigación se estudiaron los factores que describen la afectación atencional en niños del grado quinto en la institución educativa técnica e industrial El Milagroso en Soledad, por la influencia de la pandemia debido a la COVID-19, siendo este un factor fundamental en el cambio y la transformación de los mecanismos de la transmisión de la educación que recibían estos niños. Con este proyecto se está tratando una problemática actual de gran impacto como lo son los problemas atencionales ocasionados por la nueva modalidad de la educación virtual. Esta investigación se desarrolló mediante un método deductivo que sirvió para ejecutar correctamente los objetivos planteados, cumpliendo con la descripción de la sintomatología que sentían los niños, la delimitación de las necesidades y las limitaciones en los niños del grado quinto de primaria, con el fin de poder sondear los motivadores o inhibidores de la atención en esta población y crear estrategias asociadas a la atención de los niños para garantizar y su beneficio en el recibimiento de la educación virtual. En medio de nuestra investigación decidimos plantear una pregunta problemática, la cual es cómo afectó la educación virtual el foco atencional de los niños de quinto grado de la institución educativa técnica industrial El Milagroso. Para esto, en nuestro planteamiento del problema, decidimos hablar y comentar un poco acerca de la situación actual que estamos viviendo acá en Colombia por medio de la pandemia COVID-19, la cual ha generado múltiples inconvenientes, muchos a niveles incluso de la educación en las personas, el cual está enfocado en nuestra investigación, en especial en los niños y jóvenes. Bueno, nos basamos en nuestra investigación y nos apoyamos en un estudio que hizo sin ánimo de lucro Profamilia, cual afirmaba que el estrés, el temor, la ansiedad, la pérdida de sueño, el consumo de alcohol, y otras sustancias psicoactivas e incluso también el aumento de situaciones de violencia han sido y también algunas consecuencias generadas por la pandemia y que han resultado durante la vida en la cuarentena. Debido a esto, se ha habido una baja tendencia a las clases impartidas en modalidad virtual, quienes han sido optadas por las instituciones educativas en las circunstancias actuales, porque se considera relevante pues comprobar qué dificultades atencionales han surgido a partir de los factores emocionales y ambientales generados por la pandemia en el marco de las clases impartidas por modalidad virtual. En el caso de los niños, se reconoce que por influencia del entorno en que se encuentran, su comportamiento podría ser alterado positiva o negativamente, ya que al ser niños son seres moldeables y en desarrollo y que aprenden de los factores externos y ambientales que se presentan a su alrededor. Eh, Nos basamos en un estudio que hizo UNICEF donde decía que en promedio uno de cada 5 jóvenes entre 15 y 24 años que fueron encuestados respondió que a menudo se sienten deprimidos o que tienen poco interés en realizar algún tipo de actividad a causa del confinamiento por la COVID-19. Pues a partir de esta investigación pudimos concluir de que no solamente esta pandemia había sido afectó a los niños, sino que realmente a toda la población, a los adultos, a los jóvenes, y que pues tiene unas consecuencias que han repercutido, pues ya sea en la salud mental de los niños y jóvenes, y que a su vez afectaba el rendimiento escolar
Entonces, cierto porcentaje de las estrategias planteadas que por los docentes se hizo en las aulas virtuales no habían sido de mayor agrado para alguna delimitada población, ya que algunas veces se presentaban patologías o conductas irregulares de comportamiento. La alteración de las rutinas, la educación y el ocio, así como la preocupación de los ingresos económicos y la salud de las familias, hacen que muchos jóvenes y niños sientan miedo, la rabia y la preocupación por su futuro, por lo cual también se reconoce como un factor que podría intervenir pues, en la atención muchas veces. Por la pandemia de la COVID-19 ha repercutido en la sociedad, en muchos casos se ha evidenciado secuelas en trastornos mentales diagnosticados, como el trastorno por la déficit de atención e hiperactividad, la ansiedad, el autismo, el trastorno bipolar, el trastorno de conducta y la depresión. Entonces, por consiguiente, se reconoce que afectaciones en la salud mental podrían ocasionar diagnósticos de trastornos y a su vez que también tiene una influencia de estigmatizaciones y la falta de financiación que impide a demasiados niños también gozar de una salud mental positiva, ya que de pronto no les permite acceder a una educación donde tengan su computador, donde puedan conectarse a la internet, donde puedan recibir pues todas esas clases y tipos de informaciones que sus docentes les quieren hacer llegar. Por esta razón decidimos plantear nuestra pregunta problema para así mantener un hilo conductor en nuestra investigación. Entre nuestros objetivos, el objetivo general es reconocer los factores que describen la afectación atencional de la muestra de niños de quinto grado de la institución educativa técnica industrial en Milagroso. Entre sus objetivos específicos está describir la sintomatología en los objetos de estudio y conocer los distintos factores que afectan y detonan los síntomas. Otro es delimitar las necesidades y las limitaciones de los niños de quinto grado de la institución. Que lo complementa sondear los motivadores e inhibidores que se encuentran en esta muestra. Y como último tenemos que crear estrategias que asocien a la atención de los niños y jóvenes para garantizar y beneficiar el aprendizaje y la atención ante las clases con modalidad remota. Bueno, esta investigación nos permitirá saber los factores que generan la desatención en la muestra de población de estudiantes. Teniendo en cuenta que la modalidad virtual ha sido un reto complicado, a su vez su edad es comprendidas entre 10 a 12 años. Se reconoce como vulnerable, puesto que se avecina una etapa donde la jornada escolar cambiará a un nivel superior, como el bachillerato. Este nuevo método de educación afecta mucho al infante, negándole un ambiente escolar íntegro para cumplir con procesos como la socialización. Y en algunos casos se reconoce como una desventaja para los niños. Bueno, esto hace que sea necesario en la edad comprendida porque permite desarrollar ciertas habilidades cognitivas como lo es involucrarse con el ambiente, intercambio de pensamientos e ideas, los cuales van formando su personalidad, adquiriendo criterio y la capacidad de análisis en situaciones que lo ameritan. Esto también mejora sus capacidades sociales, como lo es hablar en público, además la disposición a la clase y su desarrollo no solo educativo, sino también un nivel personal. Por lo anterior mencionado, debemos tener presente el proyecto busca estudiar la muestra de la población de estudiantes que están siendo afectadas con el fin de generar un impacto creando estrategias viables que benefician al estudiante y al docente. ¿Cuál fue la metodología aplicada? Bueno, en medio del diseño metodológico de la actual investigación incluimos el enfoque, el método y técnicas e instrumentos
Entonces, estos elementos que intervinieron y fueron implementados se trabajaron de manera eficaz para así lograr el cumplimiento de todos nuestros objetivos planteados en este proyecto. Como nuestro enfoque implementado fue el cualitativo, el cual permitió caracterizar y permitir esclarecer la problemática expuesta, principalmente planteado por una hipótesis para ejecutar una recolección de información por medio del instrumento, que más adelante les vamos a comentar un poco. El proceso del enfoque fue realizado mediante variables cualificadas, una determinación de su fuerza de correlación y generalización de los resultados a través de una población seleccionada, el cual se presentan técnicas como la entrevista, la observación y sondeos de opinión para luego así ofrecer una solución que está planteada en nuestros objetivos. Se establece el enfoque cualitativo debido al uso de técnicas, estrategias y procedimientos que consideramos más adecuados para la recolección de información necesarios pues según lo expuesto en nuestros objetivos. Como nuestro método se utiliza es el deductivo, el cual es un tipo de razonamiento que se emplea pues para llegar a una conclusión particular por medio de premisas. Entonces se selecciona este tipo de método debido a que permite ordenar las premisas en resultados lógicos para así luego llegar y permitir nuestras conclusiones inferidas a base de conocimientos pues ya existentes, los cuales son evidenciados en las entrevistas. El método que aplicamos puede cumplir y logró cumplir los objetivos planteados en nuestra investigación. Asimismo, se cuenta que la importancia de este método a un enfoque cualitativo. La investigación que planteamos se buscó alcanzar la creación de estrategias en beneficio para los niños de quinto grado que presentaban algunas problemáticas con la atención debido a la educación virtual impartida en la institución educativa técnica e industrial El Milagroso de Soledad en el 2021. Y por último, nuestra técnica de instrumento fue la entrevista no estructurada o de profundidad también nombrada, la cual pues se llevó a cabo por medio de una guía de preguntas que fueron presentadas por medio de diapositivas. Por consecuencia pues de la COVID sanitaria de la cual hemos estado hablando, dicha entrevista pues no se pudo hacer de forma presencial, por lo cual se optó y elegir la plataforma Teams como medio para ejecutarla y asimismo nos brindó la oportunidad de pues quedar como evidencia. Entonces, en apoyo, logramos definir con respecto a la autora Sale y Rae que la entrevista es un diálogo entre dos o más personas en donde el entrevistador realiza una serie de preguntas con el fin de obtener información de las respuestas que se le ha proporcionado al entrevistado. Entonces, para la implementación de esta técnica se hizo la selección de dos sujetos, los cuales son docentes de la institución educativa técnica industrial El Milagroso en Soledad, con el objetivo pues de recopilar todo tipo de información necesaria para plantear las estrategias que se consideren que se deberían aplicar y también de evaluar la viabilidad de la propuesta planteada para la problemática pues, que se presenta en los focos atencionales debido a la educación virtual. Bueno, como bien sabemos, a través de los años la tecnología se ha vuelto parte fundamental de los procesos pues, del ser humano y se ha convertido en un medio para poder comunicarnos y hacer diferentes procesos de manera inmediata. Es por eso que no solo se ha utilizado eh, para estos procesos, sino para diferentes áreas como lo son la educación. A partir de la situación sanitaria que estamos viviendo, se trasladó pues el salón de clases, el aula, a un computador, celular o una tablet o cualquier dispositivo electrónico que pudiera contar con un medio de internet. Pero pues no todos se pudieron adaptar a esta
modalidad como se esperaba, especialmente los niños que poseen un foco atencional muy disperso en su juventud. Como lo plantea el psicólogo Cantor, diciendo que hay distintas maneras en que las actividades atencionales influencian el comportamiento general de un individuo. Hablando acerca de la educación virtual, sabemos que esta problemática es reciente y que no se han llevado a cabo con muchas investigaciones que tengan propósitos para encontrar las particularidades del tema, pero existen extensivas investigaciones en las cuales se puede evidenciar cómo esta nueva modalidad ha dispersado el foco atencional pues, de los jóvenes. Realizando todas estas investigaciones encontramos que la atención y el interés son procesos mentales que están interrelacionados y que la atención es básica para el interés y el interés causa pues una atención. Normalmente sabemos que un colegio está condicionado para que la completa atención esté fijada pues en el proceso de aprendizaje que tiene el estudiante, donde los únicos estímulos que recibe pues el infante son, digamos que el profesor y sus compañeros de aula. Pero en casa esta condición puede tener decenas de estímulos diferentes que capten la atención del niño, especialmente como lo habíamos mencionado antes, los niños que no poseen un foco atencional, bastante disperso. Bueno, hablando de la niñez intermedia es una etapa fundamental para el desarrollo de un infante a un adolescente. Esta etapa abarca desde los 6 a los 12 años. En este intervalo de tiempo sucede una gran cantidad de cambios en múltiples áreas que impulsan el correcto desarrollo a nivel físico, cognitivo, emocional y psicosocial. Estas alteraciones suceden para perfeccionar el funcionamiento. Y estos cambios, entre estos cambios se encuentra el crecimiento es más lento, el egocentrismo disminuye, se aumenta la destreza en el lenguaje y la memoria. Y los niños empiezan a beneficiarse de la educación formal, pero también muestran si tienen fortalezas o debilidades en el área educativa. En esta fase de la vida, donde los individuos ponen las bases para poder forjar una gran parte de su identidad y sus intereses que los van a seguir durante el resto de su vida. En una investigación que llevó a cabo el CDC, se afirma que this is an important time for children to gain a sense of responsibility along with their growing independence. Esta recarga la importancia de esta etapa del crecimiento, pues se le agrega una carga mayor de responsabilidad a la anteriormente tenida, tanto en el área personal como en la educativa. Por otra parte, es conocido en estudios realizados por Hunt que children who have been exposed to maltreatment or other adverse childhood experience are at increased risk for various negative adult health outcomes, including liver cancer, diseases, substance abuse, and depression. Estas etapas están interconectadas con la exitosa maduración sin consecuencias a largo plazo. La niñez intermedia representa un puente entre los dos periodos más importantes de la vida para una formación satisfactoria. Hablando también de la atención es un mecanismo implicado directamente en la capacidad de seleccionar y recibir activamente estímulos relevantes, tanto desde un punto de vista del reconocimiento como el control de la habilidad psicológica. Con la relación a los conocimientos impartidos y adquiridos en la escuela, el profesorado debe tener la capacidad de abordar las temáticas estratégicamente claras, para que los estudiantes puedan alcanzar aprendizajes significativos. Por tal razón, cada ser humano debe potencializar los mecanismos atencionales que le permitan regular el propio sujeto. Es necesario que se utilicen determinados procedimientos relacionados con las denominadas estrategias atencionales, cuya importancia educativa es validada desde que se comprobó que se pueden mejorar y modificar a través de la práctica. La atención con procesos cognitivos de carácter motivacional
Este aspecto es fundamental, pues como señalan diferentes autores como son Rosello y Tudela, la atención actúa como un mecanismo de conexión que articula procesos cognitivos y afectivos, siendo todos estos en su conjunto lo que van a determinar qué estímulos van a ser analizados de manera prioritaria y cuáles no. Los procesos atencionales han sido condicionados por modelos de recursos limitados, para los que la atención depende no solo de la disponibilidad del sujeto para atender, sino también de los requerimientos de la tarea a realizar. Y a continuación tenemos nuestra bibliografía. Y eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención y espero que tengan un buen día.